una serie titulada Madurez. Y es importante entender, es importante adquirir este entendimiento. Entender que con los niños no se puede ir a la guerra. Y cuando hablo de niños, hablo de personas con un escaso entendimiento del deseo de papá, de lo que el padre quiere hacer, del por qué nos creó, cuál es su cosmovisión, cómo ve él las cosas desde arriba y qué tan alineados estamos nosotros con el deseo de él, qué tan alineados estamos nosotros con nuestro destino profético, con lo que él diseñó, con lo que él predeterminó. Él nos llamó, nos predestinó, nos escogió. Y el caminar con él tiene que estar lleno de su sabiduría. Si no hay sabiduría, no estamos caminando con él. Estamos caminando nuestro propio camino, pero no su camino, no el camino. Jesús fue claro en decir, somos claros en entender que Jesús es el camino. ¿Cuánto lo saben? Él es el camino, y no solamente es el camino, sino que en ese camino nos encontramos con la verdad. No una verdad, no nuestra verdad, sino la verdad. Para conocer su verdad tenemos que morir a la nuestra. Porque muchas veces en nuestras verdades hay cosas ciertas, pero que no son verdad. Sin embargo, en el camino está la verdad. Que alguien diga, en el camino está la verdad. Hemos creado una iglesia llena de doctrinas, llena de pensamientos, de dogmas de hombres. Hemos entrado a las competencias llamadas denominaciones. Cada denominación lo que quiere revelar es: yo tengo una revelación más alta, yo sí sé cómo es esto. Y hemos perdido en el camino la unidad, no a nivel de unidad, sino a nivel de ser. Es decir, las cosas nos pueden unir, pero el ser nos hace uno en Cristo. Vamos, agárrame eso. Un evento nos puede unir, una visión, un deseo nos puede unir si lo tenemos en común. Pero el saber, el tener la revelación de quiénes somos, nos da un entendimiento superior. Y es que somos uno en Cristo. Entonces entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. Y que hay personas que nos necesitan. Entendemos que somos pilares en el reino. Y que no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que oír el llamado y correr en pos de él. No por un llamado, sino por aquel que nos llamó. ¿Me agarras eso? Deposita eso en tu esencia espiritual, en tu estanque, en tu depósito de esencia. Muchas veces en esta caminata estamos más pendientes del llamamiento que de la voz que nos llamó. Se nos olvida quién fue el que nos llamó. Se nos olvida que Él nos llamó para que le sirviéramos a Él. Hay medios para servirle a Él, pero al final todo va dirigido a Él. Entonces, es importante entender que hay muchas formas, tipos y figuras de obedecer al llamamiento. Pero la esencia es la misma. ¿Qué estoy diciendo? Hay muchas naturalezas donde unos seremos mujeres, otros seremos pastores, otros seremos levitas, otros seremos adoradores, bueno, es lo mismo que levita, otros seremos sonidistas, camarógrafos, etcétera. Cuidaremos niños. Todas esas no son más que naturalezas que adoptamos para servirle a Él. Pero la esencia es entender a quién estamos sirviendo. Y aquí ahora nace este pensamiento. Si le servimos a Él en verdad, si en verdad le servimos a Él, no nos debe de molestar mucho lo que haga la gente. Vamos, agarre eso. Agarre eso. Porque a veces servimos a Él, pero nuestro servicio a Él está condicionado a la reacción de las personas. Es como si mi prédica hoy estuviera condicionada a cuántas personas hay aquí. Realmente no las he contado, realmente. De hecho, cuando hay momentos donde no están todos los que deberían de estar, porque están distraídos, no hay otra razón, sino porque están distraídos en otras cosas. Porque realmente en el reino no hay tal cosa como no tengo tiempo, sino he perdido el interés.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, eso fue para los que no vinieron. Vaya, con mucho amor te entrego. No hay tal cosa como no tengo tiempo, no pude, no me alcanzó el momento. No, no, no. Sino lo que está queriendo decir alguien cuando dice no tuve tiempo, no alcancé a llegar, no pude, no, lo que sea, una excusa, dio una excusa. Lo que está revelando es lo que hay en su corazón. Y lo que está sucediendo en el corazón de tal persona es que ha perdido el interés por las cosas de arriba. Yo estaba explicando para suavizarlo y la empeoré. Cuando perdemos el interés por las cosas de arriba, entonces nos distraen las cosas de abajo. Porque perdemos el olfato por lo genuino. Perdemos el apetito. Cuando perdemos el apetito, automáticamente buscamos un alimento que no es el alimento celestial. Por eso cuando el Señor va a hacer algo en nuestra vida, lo primero que nos cambia es el apetito. Luego que nos cambia el apetito, entonces nos cambia la dieta. Y para que esto suceda, nos tiene que llevar a atmósferas diferentes, donde se respira diferente. ¿Sabe que cuando tú estás buceando según las atmósferas que vas bajando, así tu presión de oxígeno, gracia, es diferente? Entre más profundidad, más presión tú tienes. Y cuando vengas de regreso tienes que aprender a descompresionar. Aquí hay dos mensajes. Una, que hay que ir a las profundidades. Otras, que hay que aprender a descompresionar para ir a alcanzar a aquellos que no bajaron contigo. No critica a los que nunca bajaron contigo. Ellos bajaron hasta donde pudieron. Pero tampoco negocies con la verdad, sino que entrégala con misericordia y amor. La verdad es dura, hay que decirla. Bueno, la verdad es dura, hay que decirla, pero ¿cómo hay que decirla? Sería la pregunta. Con misericordia, diga, con misericordia y amor, no con crítica. Entonces, en el llamamiento hay formas, hay tipos y hay figuras. Pero todo esto funciona sabiendo que somos uno en Cristo. Que todos fuimos creados para una función en específico. Tienes que encontrar, toma nota, tienes que encontrar tu función específica en el reino. Porque si no, te puedes encontrar haciendo lo que no deberías. En otras palabras, queriendo hacer aquello que no te corresponde. Y esto es un problema porque tomas el lugar de otros y otros toman el tuyo. Entonces se crea tal cosa dentro de las estructuras ministeriales de las iglesias, tal cosa que yo le llamo prótesis espirituales. Son hermanos que ponemos como prótesis. Es decir, una prótesis es un elemento que no es parte del cuerpo, pero que puede ejercer una función por un tiempo. Puede suplantar, puede ayudar, pero no es genuino. Tenemos que entender que no podemos funcionar bien si funcionamos como prótesis. Tenemos que entender cuál es nuestro funcionamiento original en el cuerpo. Y una vez que lo encuentres, masterízalo, perfecciónalo. No hagas las cosas mediocremente. Tenemos que ser, diga conmigo, excelentes. Prepararnos, estudiarlo, indagar. ¿Estás aquí? Voy a mandar a poner más luces acá porque no veo los caras y de eso puede ser que estoy a puro discernimiento. No puedo utilizar el don de sospecha. El don de sospecha es cuando tú ves naturalmente. Tengo que acudir a los dones espirituales porque nada más veo a las primeras dos líneas aquí bien. Los demás se salvaron. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Puedo seguir? Vamos, el tiempo va y voy bien. Entonces, la calibración y perfección es vital para un crecimiento, un crecimiento de una verdadera estructura. Usted dirá, pastor, esto es ministerial, esto empieza por tu casa. Porque yo no voy a poder llevar, yo no llevo más la iglesia de lo que llevo en mi casa. Si hay orden aquí, hay orden en mi casa. Si hay desorden aquí, hay desorden en mi casa. Si hay un desastre aquí, es porque hay un desastre en mi casa. Si hay un desastre en tu cuerpo exterior, es porque hay un desorden en tu hombre interior. Todo lo exterior, lo único que hace el hombre exterior es revelar lo que llevamos por dentro. Y cuando pasamos pruebas no vienen a mostrarnos algo nuevo, sino a revelar dónde estamos.
Porque las pruebas revelan cuánto sabemos o cuántos hemos estado divagando en la iglesia sin aprender nada. Yo fui uno de los que fui a la escuela y no aprendí mucho. Siempre estaba para el jueguito, para el chanchullo, para la cosa. Ustedes saben, algunos porque algunos eran del grupito, algunos del mismo coro mío. Pero sin embargo otros, sobre todo las hembras, eran más aplicadas, más estudiantes, y algunos varones, pocos, pero algunos también. Estos se aprendieron. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia. Así que tiene que haber una calibración y una precisión en lo que estamos haciendo. Y esto lo vamos a lograr a través de medir lo que hacemos. Si no medimos lo que hacemos, no sabemos qué tan fructífero es, qué tan productivo fue aquella decisión que tomamos. Tenemos que medirnos a nosotros. Tenemos que medir a aquellos que están alrededor nuestro. Porque querramos o no, interactuamos constantemente. Y usted va a crecer de acuerdo a las personas que lo rodean. Usted se va a convertir en aquello que usted escucha. Hello. Por eso tu clip tienes que cuidar que no haya un Satán de aprendizaje en tu vida. No un Satanás, no. Este Satán no significa Satanás. Este Satán significa cuando hay mucha vasija y poca luz. Cuando usted quiere aprender mucho y la enseñanza es muy poca. Usted tiene que sacudirse. Y usted tiene que crear un clit. Un clit es algo que armoniza, porque el clit ocurre cuando hay mucho orot, mucha luz de papá, y usted está presto, usted está disponible para coger las perlas. Hello. Sigo. Entonces hay que calibrarse. Tenemos que aprender a calibrarnos. No hay mejor calibrador que el Espíritu Santo. Él nos redarguye de pecado. Él nos enseña las cosas que han de venir. Él nos entrega el ADN del Padre que recibimos por medio del Hijo, pero lo entrega el Espíritu Santo. Aún Cristo, toda la entrega que tuvo para operar en el ministerio fue por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el que hace el delivery, que hace la entrega. Hello. Entonces, cuando entramos a hacer tefilá, ¿sabe lo que es tefilá, verdad? Cuando entramos a hacer oración, no orar, sino hacer oración, hacer una introspección, hacer una autoanálisis de dónde estamos. Primeramente, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy a nivel de corazón? ¿Dónde está mi corazón? Porque si entras a orar y no tienes ubicado dónde está, no tienes la ubicación exacta de tu corazón, puede ser que te vayas a un lugar que nunca tuviste que haberte ido en la oración. O puede ser que no lleguemos a un lugar donde teníamos que llegar en esa tefilá, en esa oración. Que alguien diga tefilá con kavaná, oración con intención. Entonces esa primera oración hay mucha corrección. Es donde tú estás calibrando tu corazón para que se diga de ti conforme se dijo al rey David: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Conforme Dios habló al profeta Saúl, he hallado, ya hallé. Es decir, miren este evento. David estaba cuidando ovejas, pero estaba tan alineado en secreto, cuidando ovejas, librándolas de los lobos, de los osos, de los leones. Estaba tan calibrado David, había tanta humildad, que ya los cielos habían liberado una palabra y él ni se había enterado. Es decir, mientras tú estás aquí, si tu corazón está correcto, hay cosas que se están liberando desde los cielos a favor tuyo. Gracias por recibir. Lo demás, escuchen en la repetición del mensaje. Son las operaciones del Espíritu, las transacciones espirituales que ocurren cuando estás en una silla de justicia. Cuando no estás en silla de escarnecedor. Porque hiciste tefilá. Y David sabemos que pecaba
y se equivocó y pecó y de todo, pero David de alguna forma siempre buscaba, siempre se aprendió el camino para regresar a casa. Puede ser que un día tú y yo nos alejemos de casa, nos alejemos, pero no podemos olvidar el camino de regreso, porque en ese regreso encontramos algo que se llama depósito. Ahí están tus experiencias. Más importante, más poderoso que una vestimenta, que una armadura, se llama la experiencia. Cuando Saúl quiso darle una armadura, prestarle su armadura a David, David dijo: no me hace falta, esa es tu armadura, yo tengo mi armadura propia. Y esa armadura se llama la experiencia. Cuando tuve que librar a una oveja de un león, Dios me llamó, me ayudó, el Señor me ayudó. Cuando tuve que librarla de un oso, el Señor me ayudó. Esas son las verdaderas armaduras, las que están cubiertas de experiencias. Experiencias en el secreto, experiencias en el anonimato, las experiencias donde nadie te ve. Total, Dios cambia las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que no puede cambiar Dios en un abrir y cerrar de ojos es el corazón del hombre. Porque esto no solo depende de Dios, depende de la obediencia de tal hombre. Así que cuando nos sentamos en silla de justicia, automáticamente lo justo viene. Por eso Jesús, el consejo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios solamente es para los hijos. El reino de los cielos es para todos. En el reino de los cielos operan todo, en la corte celestial opera todo. En el reino de Dios solamente operamos los hijos. Y toda la creación, la criatura, lo creado, viene a servir al Hijo. Al Hijo que está en el Hijo. No al Hijo que se fue, no al Hijo pródigo, sino al Hijo que se quedó en la casa. ¿Estamos bien? Hoy estoy así, porque no estoy apretando demasiado a Julito. Hoy Julito le dimos el día libre, el traductor. Entonces cuando estoy así, disparo sin pensar. Así que alguien diga: calibración es importante en mi crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo primero que debemos de calibrar? El corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Mírame, el problema no es que esté mal, el problema es que tú no sepas dónde está. Porque podemos equivocarnos y podemos ahora mismo estar equivocados en algo. El detalle es no notarlo. Ahí está el problema. Porque movernos es algo que sucede sin darnos cuenta. Lo peligroso de moverse es que cada vez que alguien se mueve, no se da cuenta que se movió hasta que está demasiado lejos. A mí me ha pasado mucho cuando estoy pescando. Cuando estoy pescando, hay un momento que dice: no pica, no pica, no pica. Hasta que tú levantas la cabeza y te das cuenta que, porque uno siempre está pescando, y a menos que esté muy mar afuera, siempre hay puntos que uno marca. Estoy frente a tal torre, estoy entre este edificio y este edificio. Aquí en el caso mío en Cuba estoy frente al muelle, estoy entre la mata de no sé quién con la mata de mango de fulano. Pero llegó un momento que tú te levantabas y tú decías: ¿dónde está la mata? No está la mata ahí. ¿Qué pasó? ¿Se movió la mata? ¿Sabe? Algo sucede, algo curioso sucede cada vez que nos movemos. Y es que pensamos que la referencia fue quien se movió. Como las personas a veces cuando llegan a la iglesia dicen: ya me voy de esta iglesia, porque las personas están como la mujer samaritana, que 5 pastores han tenido y el que ahora tiene tampoco es el de ellos. Porque le falta hay una palabra que yo utilizo que me fascina. Le falta entendimiento, le falta conocimiento. Estoy rellenándolo porque no encuentro la palabra ahorita viene. Para entender donde le falta revelación de asignación. Esa era la palabra. Fácil que se resuelve con una palabra correcta. Revelación de asignación. No sabe dónde fueron asignados. Al no tener la asignación, al no haberla recibido, la cual la da el Espíritu Santo, no la da un hombre. No la da un hombre.
la da Dios, la pone, el Espíritu Santo la pone en el corazón de uno. Cuando tú entiendes que fuiste asignado, entiendes que ese es tu lugar de asignación. Identificas esta como mi casa, mis padres espirituales o mis pastores, como quieras llamarlo. Son cosas diferentes, padres que pastores, pero no voy a meterme ahora en eso. Y entonces automáticamente se activa la cobertura. Salmo 91 dice que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Significa que solamente tenemos cobertura, tenemos protección en el lugar de nuestra asignación. Eso es una puerta abierta. No todos los que están dentro están bajo la cobertura por una cuestión de deshonra. Número 1, sigo. 2, cuestión de desobediencia. Oyen pero no obedecen. Yo fui hijo, yo y mi hermano, yo siempre digo a mi hermano, tú siempre fuiste más tranquilito. Porque mi hermano siempre fue muy obediente, mi hermano biológico fue muy obediente. Yo no oigo que le dieron una pela como las tantas que me dieron a mí. Yo no oigo que lo castigaron como todas las veces que me castigaron a mí. Es decir, hijos del mismo padre, pero yo quería hacer lo mío a mi modo y probar mi punto. Él no, él prefería hacer caso. Entonces yo cogí muchas palizas que él nunca cogió, porque yo me las gané. Y gracias a Dios que tuve los padres estos que me corrigieron. Y aún así me torcí y el Señor me enderezó. Es decir, podemos tener hijos en la casa, pero hijos obedientes e hijos desobedientes. Hijos que hacen caso, hijos que quieren hacer lo suyo. Y no hay problema, está bien. Yo fui uno de los desobedientes, quizá usted también. Tranquilo, hay amor para todos. El problema es que lo que te toma un año en llegar a donde tienes que llegar, te va a tomar 10. Ese es el único problema. Pero la buena noticia es que Dios no se envejece. Tranquilo, Dios tiene paciencia y Él no se pone viejo. Nosotros somos los que nos ponemos viejitos. ¿Sigo? Entonces hay que calibrar el corazón. Número 1. Número 2, tenemos que buscar precisión. Que todo lo que hagamos sea intencional. Tenemos que ser precisos. Si lo que vamos a hacer, si lo que estamos haciendo no edifica, paremos. Analicemos. Volvamos a hacerlo de nuevo. No hay ningún problema con decir, lo estamos haciendo mal, tenemos que volver a empezar. En algún momento lo vamos a hacer bien. Peor es pensar que todo está bien y te pasan 50 años y nada cambia. Eso es un problema. Igual que hijos, ovejas, no creo que hijos, sino ovejas. Hay otra palabra pero no la voy a utilizar. Ovejas, la suelto en el espíritu, que gravite y que caiga donde tenga que caer. Ovejas que aman mientras no son corregidas. Por eso este año estoy determinado a no poner a nadie a servir a menos que yo esté seguro que si lo quito no se vaya de la iglesia. Porque si te voy a poner a servir con miedo a que si te quito porque no está funcionando bien, porque no lo estás haciendo bien, por la razón que sea, porque no sirve lo que estás haciendo, eso está fuerte. O porque me di cuenta o nos dimos cuenta que esa no era tu asignación. Algo tan sencillo como eso puede ser el motivo para que alguien que estaba en un lugar ya no esté. Pero a la hora de quitarte te vas a ofender, te va a entrar la locura pentecostal y te vas a ir. Entonces no puedo ponerte. Y este año voy a hacer muchos ajustes. La primera reunión es como una semana y media, ya 2 semanas. Creo que en este weekend, no, el próximo, tenemos una reunión de lo que son los servidores. Y hay muchos van a empezar a servir y otros los voy a sentar. Y no es para probar espíritu, es porque no está funcionando. Y el que tenga humildad se humillará, y el que tenga orgullo se alzará. Porque no podemos sustituir, no podemos abusar, no podemos tomar el don de una persona y abusar de ese don para un beneficio de la casa cuando no hay madurez para hacer lo que se está haciendo.
Y ese error es mío. Entonces, para evitar esos errores, voy a reestructurar mucho la casa. Así que precisión es clave en el crecimiento, en la madurez de alguien. Se me está acabando el tiempo. Precisión. Tenemos que ser más precisos. Yo me he pasado ya un mes analizando la imprecisión que he tenido en muchas áreas como cabeza de este ministerio. Y estoy dispuesto a cambiarla, estoy dispuesto a aceptar mis errores. No tengo problema con eso. Así que calibración y precisión es vital para una estructura ministerial, para un llamamiento adecuado, para un crecimiento espiritual. Y tenemos que saber que todo hijo de Dios va a pasar por 3 etapas. Escriba. Número 1, la etapa de rudimientos. Rudimientos. Es una etapa embrionaria. Es una etapa de niños. En Gálatas 4, 1 al 7 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, aquí vemos a un niño que es dueño de todo, señor de todo, pero vive como un esclavo, en el sentido que no tiene la autoridad para tomar decisiones. Porque una cosa es poder, otra cosa es autoridad. Poder es capacidad, autoridad es derecho legal. Poder es puedo hacer esto. Autoridad es tengo la capacidad, tengo la madurez, tengo el calibre, el carácter para hacerlo, pero con una matiz de obediencia. Solo lo hago si me mandan a hacerlo, si me corresponde hacerlo, no cuando quiero ni porque quiero. No abuso de mi poder, sino que ejerzo mi autoridad. ¿Seguimos? ¿Está bien? Entonces, la primera etapa es de rudimientos. Es donde somos unos embriones, donde somos bebés. Y esto no tiene que ver con años en la iglesia, sino con madurez espiritual, que es el título de esta serie, que es muy probable que terminemos hoy. Hay una gran probabilidad, nos enteraremos el domingo. Yo me entero antes, usted se enterará el domingo. En la primera etapa embrionaria, y esta etapa se recicla, porque aquel que cree que ya lo sabe todo es porque dejó de aprender. El niño pregunta mucho, así que nunca pierdas el hábito de preguntar, de conocer, de tener, de aprender, no importando los años que lleve en la iglesia. Porque en definitiva esto es lo que hacemos cuando vamos a leer la palabra de Dios, aprender algo. Tú no vas a leer la Biblia, espero, como aquel que ya sabe: oh, yo ya manejo las escrituras, soy un espadachín con la... No. Uno va como un niño, uno va como un bebé, y uno le clama al Espíritu Santo y uno dice: Espíritu Santo, muéstrame, guíame, enséñame. Lo único que sé es que no sé nada. Por lo menos esa es mi forma de orar cuando voy a leer la Biblia. Me abro y digo: ábreme las escrituras, ábreme el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, y permíteme ver la esencia, el mercabat que carga cada palabra. Quiero aprender, solo quiero aprender para poder enseñar, porque el que mucho quiere aprender es porque mucho le gusta enseñar. Y no hay malo con esto, no hay nada malo en esto. Es decir, la energía correcta, ya que todo es un intercambio de energía, todo lo que hacemos, me refiero. La energía correcta al querer aprender es querer enseñar. Y la energía correcta al enseñar es vaciarme para volver a aprender. Energías. Intercambio de luz. Me hago un clit para luego ser un orot. Luego, mientras estoy siendo orot, me estoy vaciando para volver a ser un clit. Soy un recipiente de luz que está abierto para recibir la luz del Padre. Jesús nos llamó la luz de este mundo. Recipiente de luz, pero luego llega un punto que no puede ser solo recipiente. Y este es el problema de algunos cristianos gordotes así que tenemos en las iglesias, que solo son recipientes. Ya no son vasos, ya no son copas. Recuerda que en el Antiguo Testamento el tipo
del creyente era odre. En el nuevo es copa. ¿Me sigues? El odre retiene, guarda. La copa sirve. El odre tiene el propósito de retener el vino. La copa cumple con su propósito cuando lo sirve. La pregunta es: ¿qué prefieres? ¿Qué quieres ser? ¿Odre o copa? El odre tiene mucho vino, pero está estancado ahí. La copa no carga mucho, pero es constante y siempre recibe un vino nuevo. Entonces, cuando uno busca con esa actitud de niño, esa actitud embrionaria. Es decir, un embrión depende de su mamá. Un feto depende de su mamá. Un bebé ahí pequeñín depende completamente, 100% de su mamá. Todo lo recibe por medio de su madre. Hay niños que se dan cuenta que están enfermos en el vientre de su madre, y al niño no le ponen una inyección, no le dan una pastilla. Niños que están bajo de peso desde que están en el vientre de su madre, y por las medidas saben que está bajo en peso, pero no vienen ahora y dicen: bueno, vamos a hacer ahí una papilla ahí, vamos a meterle ahí un churrasco, vamos a meterle ahí una malanga y vamos a dar unas cucharadas por el ombligo a la mamá. No. Se lo dan a la madre. El sentido embrionario no es malo cuando hay entendimiento en esta etapa. Es malo cuando hay ignorancia. Es malo cuando el niño siempre se queda como niño en el sentido literal, porque siempre está pidiendo todo prestado, nunca tiene nada. El niño nunca tiene nada, todo es dame. Hay que darle la comida, hay que darle, hay hasta que vestirlo, hay que bañarlo. A un niño hay que hacerle de todo. Así que aquí hay dos enseñanzas muy ricas ambas. En el sentido literario tenemos que madurar, tenemos que crecer. En el sentido espiritual, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino. Así que nunca nos podemos creer: ya yo soy un adulto. No soy un niño. Un niño con madurez. Un niño que reconoce que fuimos llamados, que somos herederos y que tenemos que crecer. ¿Me explico? Voy a avanzar. El segunda etapa ya no son rudimentos, ya no es embrión, ya no es una etapa de niños. La segunda etapa de crecimiento es donde adquirimos los fundamentos. Esta yo le llamo también la etapa de la adolescencia. En los fundamentos es maravilloso lo que sucede, porque comienzas a tener una relación seria con el Espíritu Santo. En los fundamentos comienzas a conocer de verdad cuáles son los planes del que te llamó. En los fundamentos tú comienzas a intercambiar, a negociar, y empiezas a soltar cosas que son parte de tu agenda, y empiezas a adquirir la agenda divina. Renuncias a lo tuyo por causa de lo de él, y se crea un depósito más poderoso, porque aprendes a relacionarte con el que te llamó. Aprendes a ver como él ve, amar lo que él ama, aborrecer lo que él aborrece, y creas unos fundamentos que tiene 3 pilares. Pilar número 1, lectura de la palabra. Un niño lee por arribita, pero todavía está aprendiendo a leer. Pero cuando ya tú estás en la etapa de fundamentos, ya tú buscas no solamente el sentido literal, peshat, de la escritura, sino que ahora busca el sentido sot, el sentido más profundo, las cosas que están secretas, lo que está escondido en la palabra de Dios, lo que está allí oculto desde ante la fundación del mundo, pero que ahora, por cuanto estamos en Cristo, se nos es revelado a nosotros. Pero hay cristianos que nunca tocan esto, se quedan en rudimentos. Entonces vienen a la iglesia a ser motivados, como las bicicletas mías, que tú tienes que echarle aire a la goma. Entonces hay cristianos que siempre hay que echarle aire. Sin embargo, cuando los cristianos pasan de rudimentos a fundamentos, ellos entienden que tienen que rodar.
y que no pueden esperar porque otro le eche aire. Ellos ya entendieron que tienen que aprenderse a echarse aire a sí mismos. Y en el día malo se tiran de rodillas. Cuando no entienden le preguntan a Dios. En los rudimientos no, los rudimientos es papá dime, ora por mí. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. En fundamentos ya ellos tienen el segundo pilar. Primer pilar, la lectura de la palabra. Segundo, la oración. Lectura y oración. Tercer pilar, y esto como que se pasa por alto, pero reciba esto porque esto es clave. Esto es, sin esto no hay vida. Servicio. Esto es una epidemia hoy. Personas no quieren servir. Hijos de Dios, hijos del Eterno, pero no entienden su destino profético y por eso es que no sirven, porque no entienden. Porque no hay mayor alimento en el reino que el servicio. Lo que pasa es que según el apetito, así es la dieta. El apetito de los discípulos era arroz con gandul, como el que hace Carlito. Ese era el apetito. Y fueron a buscar su arrocito con gandul, a recoger su gandulito ahí para hacer su arrocito. Eso era. Llegan y dicen: Jesús, mira, te cocinamos. Y Jesús dice: ya yo comí. ¿Cómo? ¿Quién te trajo comida? ¿Quién se nos adelantó? ¿Quién fue el falta de respeto? No, es que yo tengo una comida, conozco una comida que ustedes no conocen. Dieta especial. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que cumpla con la voluntad de mi Padre. Y ustedes dicen que no es tiempo todavía de la siega. Pues yo digo la verdad, que la siega es mucha. Mira cómo están los campos llenos. Es decir, hay un alimento y hay un alimento. Según el apetito se ve. No tengo tiempo. Es falta de interés, falta de visión, falta de entendimiento. Cuando hay visión, interés e entendimiento, hay tiempo. Porque tu corazón va a inclinarse hacia el interés que tenga. Por eso es importante de guardarlo. Y no hay mejor momento para guardarlo, no hay mejor lugar para guardar el corazón que la oración. La oración con intención. Tefilá con Kavaná. Oración con intención. No es que voy a orar para decirte todo lo que yo quiero. No, voy a orar para rebuscar en mi corazón mi amor por ti. Porque si tengo amor, todo lo tengo, todo lo puedo. Si me falta amor, estoy perdido. Ya voy a cerrar. Dios mío. Así que primera etapa de crecimiento espiritual, de madurez. Para la madurez son los rudimientos. La segunda etapa son los fundamentos. Es una etapa de adolescencia. Y la tercera y última etapa, y con esto cierro, es entendimiento. Es cuando entendemos desde la óptica del Padre. Es cuando vemos como el Padre ve. Esto solamente sucede cuando se nos abren los ojos del entendimiento. Por ejemplo, Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfesos. Pablo le dice, esto está en Efesios capítulo 1 a partir del versículo 15 más o menos adelante, 16, 17. Pablo le dice: ha llegado a mis oídos, a mis memorias, lo sé, de gracias a Dios, que tienen fe y tienen amor. Pero voy a orar por ustedes, para que venga sobre ustedes un espíritu de revelación. La revelación es la puerta de las operaciones del Espíritu. Si no hay revelación, no conocemos los dones, conoceremos los frutos, mas no las operaciones. Y esta generación tiene que aprender a operar en el Espíritu. Estamos viviendo, hoy discutía yo esto en la mesa con mis hijos y mi esposa. Estamos viviendo tiempos donde no sabemos qué va a pasar el diciembre del año que viene. Cada vez el mundo se va a poner peor, los tiempos van a ser más malos. Y si nosotros no aprendemos a operar en el poder de Dios, vamos a padecer junto con el mundo. Michael decía algo hoy tan poderoso y que daba miedo. Decía: viene un tiempo donde se va a saber quién es quién. No todo el mundo lo entendió, yo lo entendí. ¿Quién es quién? Es decir, los problemas, las cuestiones del mundo van a revelar nuestra verdadera identidad. Y el que no sea un hijo genuino no llegará.
tristemente. El que ande buscando el voy para que me anime, voy para que me anime. Por eso yo no soy un predicador, un animador, soy un edificador. Creo que te estoy dando unos conceptos que si los anotas, o si luego ves la repetición del mensaje y los anotas, te aconsejo que lo trates de anotar aquí presente. Es mejor. Porque hay cosas que van a salirte aquí, que vas a escribir. Tú no vas a escribir lo que yo digo, vas a escribir aún más. Porque estás montado en la revelación que el Señor me ha dado por su misericordia y por su bendita gracia, más en la que Él te dio a ti. Así que tienes una doble porción ahí que te va a caer. Es como Eliseo, le cayó la doble porción de Elías. Así que llegará un día donde, de hecho, ya la iglesia está en un punto donde no basta con los dones. Ya nadie se deslumbra por los dones. De hecho, ya no le hacen caso mucho a los dones. Yo me acuerdo en mi etapa donde yo decía, pónganse de pie. Y le hacía así con la mano mía, le hacía así el pasillo, reciban. Y la gente, y pasillos enteros se caían. Puro don. Y llegó un momento que ya Dios fue cambiando ese sentir, por lo menos en mí. Y en muchos también. Cambiando ese sentir. Porque ya llega un momento que nos dimos cuenta que no basta con los dones, porque la gente se cae bajo la unción y luego se levanta y se van a pecar. Una cosa es la motivación, otra cosa es toda la loquera de los dones y todo el bullicio ese que se forma, pero otra cosa es cuando alguien fue edificado de verdad. Para edificar a alguien, el don de maestría tiene que fluir, el don magisterial tiene que fluir en toda casa ministerial. Estamos viviendo una etapa donde los maestros, el maestro con el profeta serán uno. Voy a decirlo de nuevo, estamos viviendo una etapa donde el maestro con el profeta será uno. Y en toda casa ministerial va a tener que fluir un don magisterial junto con un don profético. Un don de enseñanza que va a revelar ciencia, va a revelar pasado, presente, pero también lo va a conectar con el don profético y se va a montar en el futuro. No, es decir, le va a decir a la gente dónde está, pero también le va a decir para dónde vas. Esto va a ser clave, crucial. Así que el entendimiento es clave. Pablo dice, Timoteo, no tengo tiempo para ir a la cita bíblica, me encantaría ir allí, pero si voy allí me meto una hora, porque Efesios se ha convertido en el último año se convirtió en mi libro favorito de la Biblia. Hay tantas riquezas en Efesios. Y en el capítulo 1 nunca me moví de ahí. Me quise mover, pero realmente nunca me moví. Me fui, pero nunca me fui. No sé si me explico eso. Caló el capítulo 1 de Efesios. Pablo dice, tienen mucha fe y tienen mucho amor, pero tienen un problema. Voy a orar para que un espíritu de revelación venga sobre ustedes. Y luego sigue ahí en la lista, y entre toda la lista donde viene el conocimiento. El conocimiento habla del Daá de Dios. No puedo tocar eso ahora porque eso, usted sabe que me fascina hablar de eso. Y luego dice, pero también voy a orar para que se te abran los ojos del entendimiento. Es decir, en la tercera etapa de madurez tiene que haber la operación del espíritu llamado entendimiento espiritual. Personas que pueden ver, que se vuelven videntes en el espíritu. Que cuando ven no solamente ven, sino sienten lo que están viendo. Pesan lo que están viendo. Intuyen lo que están viendo. Leen correctamente lo que están viendo. No es que ven porque ven, es que ven y entienden lo que están viendo. Ven y pueden ver la madurez espiritual de aquello que están viendo. Sea una casa, sea un lugar. Porque todo tiene madurez o inmadurez. Todo tiene una edad espiritual. Una casa tiene una edad espiritual. Un negocio tiene una edad espiritual. Un ministerio tiene una edad espiritual. Usted tiene una edad espiritual. Yo tengo una edad espiritual. Que esta está directamente ligada al tiempo de calidad con el Señor. Alias, depósito. El depósito de Él en mí. El depósito de Él en ti. Eso crea calidad de vida. Porque estás sobrio en el espíritu. Porque eres justo. Porque te mueves en justicia. Entonces el entendimiento reúne 3 requisitos. Escribe y son los últimos. El entendimiento incluye 3 requisitos. Número 1, criterio. Tus criterios tienen que estar definidos. Yo hace 1 año y medio a 2 años definí mis criterios. La forma de ver, la forma de entender, la forma de intuir, la forma de enseñar, la forma de moverme.
qué tan dispuesto yo estaba a sufrir mis penalidades por causa de lo que iba a hablar. Que alguien diga criterio. Tienes que definir tus criterios. Tienes que estar dispuesto a ser criticados por tus criterios. Tienes que ser firmes en tus criterios. Sobre todo tienes que estar seguro que esos criterios los depositó Dios en tu corazón. Que no los copiaste, sino que Dios te habló, que Dios te ministró, que Dios te formó, te llevó hasta ese punto para sacar lo mejor de ti, para sacar por lo cual Él te creó. Que alguien diga criterio. Número 2, discernimiento. Discernimiento es aquello que nos enseña a detenernos cuando estamos mal. Discernimiento es la capacidad de poder diferenciar entre el bien y el mal. Discernimiento hace que una fruta buena, linda, agradable ante los ojos, discernamos en el espíritu que es la perdición. Discernimiento es aquello que nos permite tomar una decisión antes de tomarla y alejarnos porque estábamos incorrectos. Discernimiento es el fundamento de la humildad, porque el discernimiento no tiene barreras, no tiene fronteras. El discernimiento no queda bien contigo, queda bien con los cielos. Y si tú disciernes, te alineas con los cielos, porque tus decisiones serán correctas. Si no tienes discernimiento, ya te equivocaste y te saliste del reino y se te cierra el Edén. El Edén no, se te cierra Edén. Hello. Por último, carácter. Cuando tenemos entendimiento, desarrollamos criterios, desarrollamos discernimiento y tenemos que desarrollar carácter. Carácter no significa ser rudo, ser tosco. Decir, hombre, yo soy, para los hombres esto, decir, yo soy la cabeza. Carácter no es la mujer que dice, yo hablo más que tú. Eso no es carácter. Carácter, estamos hablando de imitar el carácter de Cristo. Madurez, sensatez. Cuando alguien opera con carácter, es alguien que sabe despertar las conciencias. Uf, santo Dios. Bomba eso. No sé quién la agarró. 2, 3 la agarraron, los demás no entendieron. Porque la crítica no es más que la evidencia de una conciencia dormida. La crítica no es más que la evidencia de una conciencia dormida, o que una conciencia está dormida. Cuando tenemos carácter, estamos conscientes de quiénes somos. Cuando falla el carácter, criticamos, revelando así nuestro nivel de conciencia dormido. Cuando Pablo en Efesios, si mal no recuerdo, en Efesios 4, decía, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues bien cómo anda, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. No está hablando de tiempos cronológicos, sino tiempos espirituales. Conciencias dormidas versus a conciencias despertadas. Él estaba despertando, el carácter de Cristo en él estaba despertando las conciencias presentes. Y el mayor grado de conciencia dado y revelado aquí en la tierra se llama la mente de Cristo. Operar, el verdadero hombre y mujer de Dios con carácter opera con la mente de Cristo. Y no es que no se equivoque, es que tiene carácter para reconocer su error. El carácter no opera primero para afuera, primero opera para adentro, como casi todo en el reino. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces el carácter verdadero del hombre hace que la conciencia de tal hombre esté despierta. Y luego hace que tal persona se vuelva alguien misericordioso. Se recuerda, por ejemplo, ya se me fue el tiempo. Se recuerda, por ejemplo, cuando estaban apedreando a aquella mujer porque había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y la traen delante del Señor y se la tiran allí para que Él la juzgue. El Señor no la juzga
De hecho, no solamente él, sino los demás no los pueden juzgar por una sencilla razón. El Señor le despertó la conciencia, la cual la tenían dormida. Y cuando Él le despierta la conciencia a ellos se dan cuenta que no estaban libres de pecado, que no tenían derecho legal para apedrearla a ella, porque ellos eran los primeros que tenían que haberse apedreado. Por doble injusticia. Por apedrear, que era intentar apedrear a una injusta, siendo ellos injustos. Ese es el problema que está pasando allí. Así que el Señor no solamente la libra a ella, sino que los libra a ellos. Porque doble ticún, doble condenación, doble peso de ley de justicia, de corrección del alma, iba a venir sobre ellos. Entonces Jesús le despierta la conciencia. Y cuando le despierta la conciencia, automáticamente ellos vuelven en sí por fracciones de segundo. Esto es algo que ocurre en el espíritu. Es como cuando estamos leyendo una palabra y nos redarguye y nos sentimos mal. ¿Qué sucedió allí? Nos despertó la palabra, el Merkabat, el vehículo de gloria. Nos despertó la conciencia. Y ya no tenemos dónde escondernos. Por eso si nos metemos debajo de una piedra, de allí nos saca el Señor. Si nos escondemos detrás de lo que tú te escondas, no importa, de allí va a llegar un punto, una palabra, un momento dado, por cuanto eres hijo, que la conciencia va a ser despertada y vas a volver en sí. Esto le sucedió a los hijos pródigos. Está perdido, gastándose todo su billete hasta que lo pierde todo. Pero cuando lo pierde todo, el perder se le volvió ganancia. Mira qué locura esta. La pérdida se le vuelve su mayor ganancia. Porque nada en el reino, escribe, nada en el reino es pérdida. Todo es una siembra en el reino. Tu tiempo aquí, tu tiempo, mírame. Tu tiempo aquí es ganancia. El escuchar la palabra es santo, es sagrado, es sacro, es orgánico, es puro, es sublime. Te limpia, te prepara. Tú no sabes ni para qué, ni yo tampoco, pero nos prepara, nos alinea. Entonces, el carácter nos hace ser buenos mediadores a través del regulador que nos regula y que nos sirve para regular, que se llama la gracia. La gracia es tan perfecta que cuando estamos por debajo nos eleva, pero cuando nos estamos elevando nos baja. La gracia es el regulador del Hijo de Dios, porque sabemos que tenemos algo que no merecemos, pero aún así no le debemos nada a Él. Un día le dije: Señor, te debo tanto. Y yo, tú sabes, todas esas oraciones almáticas que hacemos a veces, y que uno está llorando y dice: Señor, te debo tanto. Y me habla, me dice: no me debes nada, porque mi Hijo pagó todo por ti. Agárrame que me caigo. Solo ámame, me dijo. Solo ámame, pero tú no me debes nada, porque el que debe es esclavo del que le prestó. Y yo no tengo hijos esclavos, yo tengo hijos libres, hijos que llamé con una misión, con un propósito, hijos que quiero que me sigan por amor, no por obligación. Quiero que me sirvan por devoción, no por implementación, no por obligación. Cierra tus ojos. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la impartición de madurez. Cierra tus ojos, levanta tus manos, ponte de pie un segundo. Hay una impartición de madurez que va a ocurrir ahora. El primer concepto que te enseñé de quédate con tus ojos cerrados fue que madurez no es la capacidad de retener o de tomar, sino de liberar. Maduro es aquel que es capaz de dejar cosas por causa de Él. Así que ahora mismo entrégalo todo, ríndelo todo. Algunos de ustedes estaban estancados en el llamamiento, estaban frenados. Ríndete, 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 ríndete. Y Ramashakara Makaya o Roboso Koromakaya. Algunos que me están viendo se sentían estancados. No más, no más, no más. No más, no más. El carácter de Cristo se materializa en tu vida. Se despiertan las conciencias en esta hora en el nombre de Jesús. Se despiertan las conciencias, se despiertan las conciencias.
y vuelves y recuerdas y vuelves a soñar, recuerdas y vuelves a vivir, recuerdas quién eres y quién fue el que te llamó. No fue un hombre el que te llamó, fue el Dios Todopoderoso. Él no se equivoca, Él te trajo, Él hoy te despertó la conciencia, te trajo a un sitio experto en despertar conciencia, no para vanagloria de hombres, sino para honra y gloria del que el único se lo merece todo, del Todopoderoso, del ungido, del amado de las naciones. Para servir a aquel, nacimos para servir a aquel que nos sirvió, que renunció a todo por obediencia, que lo entregó todo por amor al Padre. Nos rendimos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que despierte nuestras conciencias. Despierte nuestras conciencias. Que desde el más pequeño hasta el mayor despierte, despierte, despierte. Ramashakaramakaya. Y volvemos a creer y volvemos a soñar y volvemos a atrevernos a hacer las cosas que un día nos atrevimos, pero que nos detuvimos. Nos volvemos a Él, nos volvemos a ti, Padre. Nos volvemos a ti, nos volvemos a ti. Porque solamente en ti hay vida, solamente en ti hay vida. ¿Dónde iremos? ¿Dónde más podremos ir? Nos determinamos a volver a soñar, a volver a soñar, a volver a soñar. Nos embarazamos con tu palabra en esta hora y creemos, 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 creemos. Creemos en tus diseños. Creemos en tu agenda. Creemos en todo aquello que tú preparaste para estos tiempos. Aunque tinieblas hayan cubierto las naciones, Señor, nuestra luz está supuesta a resplandecer y alumbrar, disipar todas las tinieblas. Por eso declaramos realmente que el mal no existe, sino que es la ausencia de bien, que es el bien en la posición incorrecta. Y abrimos nuestros depósitos ahora para que el bien, la luz que está en nosotros, ilumine nuestros hogares, ilumine a nuestros familiares, ilumine nuestras iglesias, ilumine nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros vecindarios, los lugares que frecuentamos. Señor, despierta nuestras conciencias. Renunciamos a todo pecado, a todo hábito oculto, a toda maña de la carne, ahora en el nombre de Jesús. Y nos humillamos. Nos humillamos. Porque necesitamos madurez para ser valientes y capaces de dejar ir aquello que no te agrada y abrazar lo que tú amas. Señor, aquí estamos. Y Rama Shakaramaka, Romo Socorri. Y Rama, aquí estamos. Aquí están nuestros corazones. Ayúdanos. Límpialos, Señor. Limpia nuestros corazones. Limpia nuestros corazones. Hacemos tefilá ahora. Y buscamos ese amor que se había perdido. Se despierta el amor. Se despierta el amor de los corazones para amar al amado. Hacemos tefilá en esta hora. Buscamos el amor escondido en nuestros corazones por el eterno. Hacemos tefilá por el único verdadero Dios, el que nos encontró, el que nos rescató, el que nos perdonó, el que nos limpió, nos puso nueva vestidura, un nuevo anillo y nos llamó por nuestro nombre. Gracias, amado. Te pedimos perdón por todas nuestras debilidades. Te rogamos que una vez más hagas que tu poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Hacemos tefilá al Rey de Reyes. Hacemos tefilá al eterno Dios. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén y amén.